Mi familia me llamó inútil y me echó de casa. 10 años después trabajan para mí y ni lo sospechan. Mañana descubrirán la verdad. Mi familia me echó de casa porque era una inútil, una vergüenza ahora. 10 años después todos trabajan en mi edificio sin saber que yo soy la dueña. Mañana en la reunión de la empresa, cuando me vean entrar como CEO, estaba parada frente a la ventana de mi oficina en el penthouse observando cómo las luces de la Ciudad de México se iban encendiendo poco a poco al caer la noche. 50 pisos más abajo los empleados salían del trabajo, entre ellos mi papá, mi mamá y mi hermana, sin la menor idea de que trabajaban en mi edificio. 10 años atrás me habían echado de nuestra casa, dijeron que era inútil, una decepción, una vergüenza para la familia. Ahora trabajaban en mi empresa Nova Tecnologías sin saber que yo la había fundado, que yo era la CEO. La ironía no se me escapaba. Señora Paredes, la voz de mi asistente Sara sonó por el intercomunicador. Todo listo para la reunión general de mañana. ¿Estás segura? Sonreí tocando el vidrio frío de la ventana. Segura, ya es hora de que lo sepan. La noche en que me echaron de casa seguía ardiendo en mi memoria. Tenía 22 años, recién graduada en Ciencias de la Computación y no en Derecho, la carrera que tanto querían que estudiara. ¿Y qué carrera es esa de las computadoras?, se burló mi papá. Para él el éxito de verdad venía del prestigio y los contactos. Mi hermana Daniela era la consentida de la familia, la primera de su clase en Derecho, comprometida con el hijo de un senador, todo lo que siempre soñaron en una hija. Y yo era el fracaso, la que pasaba demasiado tiempo programando y muy poco haciendo networking en eventos del club. La gota que colmó el vaso fue cuando rechacé un puesto en el despacho de abogados de mi papá para irme a trabajar en una startup tecnológica. Si eres demasiado buena para aceptar la ayuda de la familia, gritó entonces, eres demasiado buena para formar parte de ella. Me dieron una hora para recoger mis cosas. Mi mamá se quedó en la puerta con los brazos cruzados viendo cómo metía la ropa a toda prisa en una mochila. Esto es por tu bien, Elena, dijo. A veces uno tiene que tocar fondo para empezar a subir. Daniela sonrió con desprecio detrás de mi mamá. A ver si así aprendes lo que es la vida de verdad en vez de andar jugando con las computadoras todo el día. Salí con 200 pesos en el bolsillo, una laptop y una idea que lo cambiaría todo. La startup donde entré trabajaba con una tecnología revolucionaria de inteligencia artificial, pero la gestión era un desastre. En 6 meses estaban al borde de la quiebra. Ahí vi mi oportunidad. Busqué inversionistas de riesgo con un plan para comprar y reestructurar la empresa. Al principio dudaron, era joven, desconocida, sin experiencia en negocios, pero mi propuesta era sólida y mi dominio de la tecnología absoluto. Conseguí el financiamiento. A los 25 transformé aquella startup moribunda en Nova Tecnologías. Hoy una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el país, pero mantuve mi identidad en secreto. Operando a través de una red de holdings, la cara pública de Nova era nuestro director de operaciones. Yo trabajaba tras bambalinas. 3 años atrás Nova compró el edificio comercial en el centro donde el despacho de abogados de mi papá apenas podía pagar el alquiler. En vez de desalojarlos, pedía recursos humanos que los contrataran. Mi papá se convirtió en nuestro asesor jurídico. Mi mamá entró como gerente administrativa. Daniela, cuya carrera brillante en Derecho se había estancado, aceptó un puesto en el área de contratos. Los observaba por las cámaras de seguridad del edificio. A veces veía a mi papá ya con más canas que cabello negro cruzando el vestíbulo con prisa. Por las mañanas mi mamá organizaba fiestas internas intentando hacerse amiga de los directivos. Daniela, sus trajes de diseñador ya no tan impecables, siempre parecía ansiosa por
Demostrar su valor les encantaba trabajar en Nova, escuchaba los elogios en las reuniones familiares. Reuniones a las que nunca me invitaban pero de las que siempre me enteraba gracias a la red que había construido a lo largo de los años, un ambiente profesional de verdad, decía mi papá por fin. Una empresa que reconoce el talento, añadí mi mamá, si tan solo supieran que la CEO misteriosa sobre la que tanto especulaban era precisamente la hija que habían desechado ahora de pie en mi oficina. En vísperas de la mayor revelación de mi vida pensé en el camino que me había traído hasta aquí, las noches durmiendo en sofás de amigos mientras programaba las comidas que me salté para poder pagar el hosting de los servidores, las reuniones interminables con inversionistas que solo veían mi edad y mi género, nunca mi visión. Sara tocó suavemente la puerta antes de entrar. La presentación está lista, todos los empleados han sido notificados de la reunión obligatoria. Me giré dejando la ventana atrás. ¿Cuántas personas hay en el edificio ahora? Poco más de 3000, respondió. Tu familia está confirmada en la primera fila, asentí con la cabeza tomando un portarretratos de mi escritorio. El único objeto personal en mi oficina minimalista era una foto mía en la graduación de la universidad tomada antes de que todo se viniera abajo. Sonreía sin saber que en pocos meses mi familia me abandonaría. Señora Paredes, la voz de Sara era suave. Está dudando. Volví a poner la foto en la mesa. No, ellos necesitan saber para quién han estado trabajando todo este tiempo. Necesitan saber a quién desecharon. La reunión de mañana no era solo para revelar mi identidad, iba a anunciar la más reciente innovación de Nova, un sistema de inteligencia artificial que revolucionaría la investigación jurídica. La ironía era perfecta. La hija a la que llamaron inútil había creado algo que transformaría justamente la profesión jurídica que tanto adoraban. Mi celular vibró. Un correo de mi papá al jefe de su departamento, emocionado por finalmente conocer a la CEO. Mañana tengo algunas sugerencias sobre la reestructuración del departamento jurídico. Sonreí, seguía creyendo que sabía más que todo, seguía creyendo que las conexiones y los métodos tradicionales eran la clave del éxito. Mañana todo iba a cambiar. Sara me entregó una carpeta. Tu discurso para mañana, pero apuesto a que ni lo vas a necesitar. 10 años, murmuré tomando la carpeta. 10 años construyendo esta empresa, 10 años viéndolos trabajar aquí sin tener idea. Mañana por fin van a entender lo que perdieron. Pero al mirar de nuevo hacia la ciudad desde la ventana me di cuenta de que no era venganza lo que me movía, era demostrar algo, mostrarles y mostrarle al mundo entero que el éxito no siempre tiene la cara que esperan, que a veces viene de donde menos te imaginas, de la persona subestimada de la que llamaron inútil. Sara la llamé cuando ya estaba por salir. Asegúrate de que el equipo de seguridad esté listo, mañana puede ser intenso. Ella asintió comprendiendo perfectamente. Las dos sabíamos que cuando mi familia descubriera quién era realmente la dueña de Nova Tecnologías, quién firmaba sus cheques de pago, quién controlaba su futuro, la reacción sería explosiva. Pero yo estaba lista. No había llegado hasta aquí por tenerle miedo al enfrentamiento. Mañana la hija que desecharon les iba a mostrar exactamente lo que significa ser llamada inútil. El auditorio de la empresa estaba lleno. 3000 empleados ocupaban todos los asientos. Me temblaban las manos, pero no lo mostré. Aprendí a no hacerlo. El escenario estaba iluminado con una luz blanca que me bañaba como si fuera un juicio divino. Frente a mí más de 3000 personas, muchos con los que había cruzado palabras solo a través de correos, otros que apenas reconocía de los vídeos de vigilancia, pero había 3 rostros que sí conocía y demasiado bien: mi padre, mi madre y mi hermana Daniela. Sus miradas eran un retrato en
Tiempo real desconcierto. Yo era la mujer a la que habían expulsado de su casa por perder el tiempo con ordenadores, la que según ellos nunca llegaría a nada, y ahora aquí estaba frente a ellos, dueña del edificio, dueña de sus salarios, dueña de su presente. Buenas tardes, dije con voz firme, apenas respirando. Gracias a todos por estar aquí hoy. Es un momento muy especial, no solo para la empresa, sino para mí personalmente. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, un silencio pesado cargado de preguntas. Soy Elena Paredes, fundadora y CEO de Nova Tecnologías. Algunas personas se miraron entre sí buscando confirmar que habían escuchado bien, otras comenzaron a aplaudir tímidamente, pero mis ojos estaban clavados en los de ellos. Mi familia. Vi cómo mi madre apretaba el bolso contra el pecho, cómo mi padre fruncía el ceño buscando una explicación lógica. Daniela simplemente se quedó paralizada. Si hubiese sido una escultura, habría ganado un premio por su realismo. Durante 10 años he trabajado desde las sombras, continué, no por miedo sino por estrategia. Fonde con acento agudo. Nova, cuando nadie creía en mí, ni siquiera ellos. Señalé sutilmente en su dirección sin nombrarlos, pero la tensión en la sala se podía cortar con un bisturí. Fui esa chica a la que le dijeron que debía estudiar derecho porque es lo que hacen las personas serias, la que fue insultada por elegir código en vez de corbatas, la que fue llamada inútil. No apartaron la vista, quizás porque sabían que hacerlo era aceptar la derrota, y sin embargo aquí estoy, no para restregar mi éxito, no para vengarme, sino para anunciar la próxima era de esta compañía, un sistema de inteligencia artificial que transformará la forma en que se ejerce el derecho. El aplauso esta vez fue generalizado. Nadie dudaba de mi liderazgo, ahora nadie cuestionaba mi capacidad, nadie excepto ellos tres, que empezaban a entender la magnitud del juego en el que habían sido peones sin saberlo. Volví a mi oficina en la planta 50. Sara, mi asistente, me acompañaba en silencio. Cerró la puerta detrás de mí, y no dijo nada hasta que me giré. ¿Estás bien?, asentí. Caminé hasta la ventana, la misma desde donde solía observarlos salir del trabajo. Hoy los había enfrentado, no había gritado, no había llorado, pero ellos sabían que cada segundo de su jornada laboral durante los últimos 3 años había sido para mí, que cada cheque que cobraron llevaba mi firma, aunque estuviera disfrazada tras una red de sociedades anónimas. Ahora van a querer hablar contigo, dijo Sara. Que esperen. Me senté, encendí una lámpara tenue y observé una vieja fotografía. Mi graduación. Tenía los ojos llenos de sueños, sin saber que esa misma noche sería la última bajo el techo de mi familia. Me obligué a sonreír, no por satisfacción, por justicia. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Sabía que eras tú. Necesitamos hablar. Clara, mi tía, la única que alguna vez me creyó, la que desapareció de la familia sin una explicación. Miré el mensaje, luego otra vibración, esta vez un correo electrónico de Recursos Humanos. Asunto: posible conflicto de interés detectado en el departamento de contratos, el departamento donde trabajaba Daniela. Respiré hondo. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero estaba lista, y ellos no. Aquella noche apenas dormí. Me quedé sentada en la butaca frente al ventanal, con la ciudad de Madrid desplegada ante mí como un tablero de ajedrez. Cada luz, cada calle, cada edificio, todo parecía ajeno y mío a la vez. Lo había conseguido, pero la victoria sabía menos dulce de lo que había imaginado. Quizás porque todavía quedaban piezas en movimiento, y una de ellas acababa de enviarme un mensaje. Clara, la hermana menor de mi madre, la tía rebelde, la que se fue a vivir al norte con apenas una maleta y cortó contacto con todos. Nadie hablaba de ella, como si hubiera muerto, pero no estaba muerta, estaba muy viva, y había visto mi presentación. Sara, necesito un coche para esta tarde. Voy a
Salamanca, mi asistente, me miró con sorpresa pero no preguntó, estaba acostumbrada a mis silencios. 3 horas después llegué a una casa modesta con una fachada de piedra desgastada y geranios en las ventanas. Clara me esperaba en el porche, más envejecida de lo que recordaba pero con los mismos ojos claros que yo siempre supe que llegarías lejos, fue lo primero que dijo al abrazarme. Solo no imaginé que llegarías tan sola. Entramos, todo olía a lavanda y madera antigua. Me ofreció té pero no lo probé. ¿Por qué me escribiste justo ahora? Clara sacó una caja de madera de esas que se usan para guardar cartas, la colocó frente a mí. Esto te pertenece, es de tu abuela Carmen. Me quedé paralizada, no había escuchado ese nombre en años. Mi madre rara vez hablaba de su madre y cuando lo hacía era con desdén. Decía que era una mujer fuera de lugar, que creía en tonterías de independencia. Clara abrió la caja. Dentro había fotos, cartas, una libreta con anotaciones y una joya antigua, una medalla de oro grabada con un nombre, el mío. Tu abuela sabía que eras distinta desde pequeña. Estas cartas son para ti, nunca pude enviártelas, tu madre me lo prohibió. Leí una, solo una. Decía: Elena, si estás leyendo esto es porque el destino se abrió paso a pesar del silencio. Nunca dejes que el mundo te diga lo que vales. Tú construyes tu propio valor. No pude evitar llorar, no de tristeza, de rabia, de todo lo que me habían robado sin que yo lo supiera. Mi historia, mi legado, mi verdad. ¿Por qué la escondieron?, pregunté con la voz rota. Porque Carmen siempre vio el potencial en ti y eso amenazaba todo lo que tu madre quería mantener bajo control. Ella no soportaba que otra mujer brillara más que ella, ni tu abuela ni tú. Me levanté, sabía que tenía que volver pero no sin antes llevarme la caja. Gracias, Clara, gracias por no rendirte. Elena, hay algo más. Tu madre no solo ocultó a Carmen, también mintió sobre la herencia. Una parte considerable del dinero de la venta de los terrenos familiares en Ávila era para ti. Carmen lo dejó claro en el testamento, pero nunca te lo dieron. Me quedé en silencio. Ese dinero, ¿cuánto era suficiente para haber pagado tu carrera, una casa o fundar una empresa? Mi estómago se cerró. Había empezado con nada, pero ese nada había sido robado, y ellos lo sabían. Al regresar a Madrid abrí el correo de Recursos Humanos, confirmaba sospechas. Daniela había aprobado contratos sin leer cláusulas claves. Uno de ellos casi compromete una alianza estratégica, una infracción grave. Tenía que decidir protegerla por ser mi hermana o tratarla como cualquier otro empleado. No fue una decisión difícil. La llamé a mi oficina. Daniela llegó con el rostro tenso pero altivo. ¿Qué pasa ahora? ¿Vienes a humillarme en privado? Te sentaste en un cargo que no sabías manejar, ignoraste responsabilidades, pusiste en riesgo un proyecto de 18 millones de euros. Si fueras cualquier otra empleada estarías despedida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme tú, la hermana marginada? No te voy a poner donde deberías haber empezado, como asistente legal junior desde abajo, como hice yo. Daniela me miró como si no entendiera, como si jamás se le hubiese cruzado por la cabeza tener que merecer su lugar. No lo aceptaré, dijo con frialdad. Entonces renuncia, pero si te quedas vas a tener que trabajar sin títulos, sin tratos especiales. Aquí no hay sangre que valga más que resultados. Se fue sin decir palabra. Minutos después Sara entró con una carpeta. El equipo de finanzas encontró algo raro en las cuentas del despacho jurídico. Hay pagos antiguos vinculados a una cuenta a nombre de tu padre. Me pasé la mano por el rostro, sentí que la tierra comenzaba a temblar bajo mis pies, pero no era miedo, era una verdad que finalmente quería salir a la luz, y yo estaba lista para verla arder. La mañana siguiente amaneció nublada. No era común en Madrid para esa época del año, pero el cielo parecía entender lo que se avecinaba. El despacho
Olía a café recién hecho y a documentos viejos. Era un día de decisiones, o mejor dicho de consecuencias. Tenía la carpeta sobre la mesa desde hacía horas. La cuenta bancaria aparecía a nombre de Ricardo Paredes, mi padre. Pagos irregulares, casi simbólicos pero constantes, hechos a lo largo de 2 años por una supuesta consultoría jurídica externa. El problema: la empresa nunca contrató esa consultoría y los informes supuestamente firmados por un bufete colaborador eran falsos, inventados. Respiré hondo. Sara, tráemelo ahora. Mi asistente no dudó ni un segundo. Ella sabía lo que implicaba aquello, no solo por lo que significaba como CEO, sino por lo que significaba como hija. 20 minutos después mi padre entraba a mi despacho. Llevaba un traje anticuado y un maletín de cuero que ya mostraba el desgaste de los años. Sus pasos, antes firmes y arrogantes, eran ahora más contenidos, pero su mirada seguía siendo la misma, altiva, calculadora, como si siempre pensara 2 movimientos por delante. ¿Querías verme?, preguntó sin esfuerzo por sonar cordial. Sí, siéntate. Dejó el maletín a un lado, pero no se sentó. Se mantuvo de pie, desafiante. Recibimos una alerta de finanzas. Una cuenta bancaria que pertenece a ti ha estado recibiendo pagos irregulares de Nova Tecnologías durante más de 2 años. No pestañeó, no reaccionó, solo alzó una ceja. Eso es absurdo. Mi salario está registrado, todo está declarado legalmente. Estoy hablando de otros pagos hecho a través de una empresa fachada con documentación falsa, y tenemos registros de que tú mismo creaste esa empresa. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. ¿Estás acusándome de robarte? No estoy mostrándote pruebas de que lo hiciste. Mi padre dio un paso hacia el escritorio. Habló despacio, como si midiera cada palabra para herir lo justo. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Este tipo de cosas se hacen todo el tiempo. Aporté valor, evité demandas, facilitaba relaciones. El dinero era un reconocimiento discreto. No había contratos, no había acuerdos, no había conocimiento de la dirección, y tú sabías perfectamente que esto era un fraude. Fraude es echar a tu propia familia a la calle y luego jugar a la emperatriz desde un rascacielos. Espetó por primera vez, dejando ver su furia. Me levanté. ¿Quieres hablar de echar a la calle? Porque eso fue lo que tú hiciste conmigo a los 22 y sin darme un céntimo de lo que mi abuela me había dejado. ¿Sabes cuánto costó cada noche sin dormir, cada comida que me salté para ahorrar, cada inversor que me ignoró porque era joven y mujer, y tú el hombre que me dio la espalda? Tienes el descaro de venir aquí y justificar un robo. Él se quedó inmóvil por primera vez, sin palabras. No voy a llamar a la policía, pero vas a renunciar hoy, sin indemnización, sin beneficios, y vas a firmar una carta de confesión. Si no lo haces, entonces sí haré que te encierren. Tú no harías eso, no. A tu padre. Me acerqué despacio hasta estar cara a cara. Tú dejaste de ser mi padre la noche que cerraste la puerta con llave detrás de mí. Lo vi temblar. Un destello de humanidad cruzó su rostro. Quizás culpa, quizás solo miedo. La carta, Ricardo, o los jueces. Salió sin decir nada. Media hora después Sara me entregó la carta firmada. Renuncia inmediata, confesión, incluida el escándalo. Se evitaría, pero el daño estaba hecho. No era solo el dinero, era la traición, la arrogancia, la falta de arrepentimiento, y yo me sentía vacía, como si al quitarle el disfraz a ese ídolo que tanto me había hecho daño me quedara sin enemigos, sin historia, sin padre. Sara se acercó con un sobre viejo, amarillento, con una flor seca dentro. Esto llegó con la documentación de Clara. Es otra carta de tu abuela. Lo abrí, reconocí la caligrafía de inmediato. Si algún día descubres la verdad sobre Ricardo, no odies, solo entiende. Algunos hombres necesitan pisar para sentirse grandes. No seas como ellos.
Crece sin destruirte por dentro y entonces lo entendí, no era sobredir a nadie, era sobre sobrevivir. A pesar de todo, esa misma noche cuando el cielo de Madrid empezaba a despejarse recibí un mensaje. Inesperado: soy Víctor, nos conocimos hace 10 años cuando empezabas, estoy escribiendo sobre Nova y necesito hablar contigo. Víctor, el periodista, el que una vez fue algo más, el que ahora probablemente sabía demasiado y yo no sabía si estaba preparada para lo que traía consigo. Me tomó unos minutos decidir si contestar aquel mensaje, no porque no quisiera hablar con él, sino porque lo que Víctor representaba iba más allá de una simple historia, era uno de los pocos recuerdos dulces de una época amarga. Nos conocimos cuando yo apenas sobrevivía programando desde un café con wifi gratis. Él era periodista novato, curioso, hambriento por contar historias que importaran. Yo solo era otra desconocida con una mochila rota y demasiados sueños en la cabeza. La última vez que lo vi aún me temblaban las manos por la carta de expulsión que me dejaron en casa. Él fue amable, me dio un bolígrafo, una libreta y me escuchó, pero cuando las cosas se complicaron desaparecí. No podía arrastrarlo a mi miseria, ni él me buscó. Supuse que había entendido y ahora, 10 años después, regresaba. Lo cité en una cafetería discreta de Chamberí, al fondo, donde nadie nos interrumpiera. Entró puntual, más delgado, con algunas canas en la barba, pero los mismos ojos vivaces. Me sonrió. No le devolví la sonrisa. ¿Todavía no sigues bebiendo café solo sin azúcar?, dijo sentándose frente a mí. ¿Y tú aún recuerdas cosas inútiles? Se rió bajo. Me entrené para eso. Hubo un silencio breve, ni tenso ni cómodo, un silencio de historia interrumpida. ¿Por qué ahora, Víctor? Porque te vi ayer, y no como periodista, como hombre, como alguien que te admiró. Antes de que fueras una figura sabía que eras tú desde hace meses, pero necesitaba confirmar. Y ahora necesito entender. Fruncí el ceño. ¿Entender qué? Todo. ¿Por qué ocultarte durante años? ¿Por qué permitir que tu familia trabajara para ti sin saberlo? ¿Y por qué exponerlo todo justo ahora? Lo miré a los ojos, vi sinceridad, pero también vi el periodista, el que quiere la exclusiva. Esto es una entrevista, no, Elena, esto es personal, pero si decides contarlo te aseguro que nadie lo escribirá mejor que yo. Suspiré. Es fácil, ellos me destruyeron, me echaron a la calle sin más, me llamaron inútil. Decidí que si el mundo no me abría una puerta yo construiría el edificio, y ahora que lo hice ellos están dentro y necesitan saberlo, no por ego, por justicia. Él asintió tocándose la frente con los dedos. ¿Y no crees que eso sea venganza? Y si lo es, no tengo derecho. No respondió. Me estudió como si intentara leer más allá de las palabras. ¿Y qué viene ahora? Eso intento descubrir, pero no termina aquí. Hoy mismo tuve que despedir a mi padre por fraude. Su expresión cambió. Fraude. Le resumí todos los pagos ilegales, la renuncia, la carta. Cuando terminé no dijo nada por un momento. ¿Puedo publicar esa parte? No, aún no, hasta que termine de limpiar todo. Víctor se inclinó hacia mí. Bajó la voz. Entonces deberías saber algo. Uno de mis contactos en el juzgado me dijo que Daniela está preparando una demanda laboral contra Nova. Quiere argumentar discriminación y represalias familiares. Me quedé paralizada. ¿Que no está sola? Hay un abogado detrás conocido por destruir reputaciones con medias verdades. Está reuniendo documentos. Quiere mancharte públicamente antes de que tú puedas consolidarte como la nueva figura femenina del sector tech. El café se me enfrió entre los dedos. Ella no puede hacer eso. Puede y lo hará. Me apoyé en la mesa. No voy a permitir que me derrumbe. Ahora no, después de todo. Víctor sacó su grabadora y la puso sobre la mesa sin encenderla. Dime, ¿cómo empezó todo, Elena? Desde aquella noche. Déjame ayudarte esta vez de verdad. Miré la grabadora. Dudé, pero luego vi su mirada. Vale, pero si vas a contar mi historia, que sea entera, con todo.
repitió él. Esa noche volví a casa con la grabación entera en un USB. Víctor me lo entregó antes de irse. Al llegar al ático, Sara me esperaba en el pasillo. Hay algo que debes ver, me dijo tensa. Me llevó a su portátil. En la pantalla un video que se estaba haciendo viral. Daniela, una entrevista grabada en secreto, sentada en una silla fingiendo fragilidad, llorando ante un periodista sensacionalista. Mi hermana me humilló, me degradó sin razón solo porque un día no fui lo que ella quería que fuera. Y al fondo una música melancólica, imágenes nuestras de pequeñas, la típica manipulación emocional perfecta para redes. Sara pausó el video. Esto va a doler. Apagué la pantalla. Me senté y supe que la guerra acababa de comenzar. Vi el video 3 veces, no porque no entendiera lo que decía, sino porque necesitaba procesar que aquella mujer frente a la cámara vestida de blanco, roto, con lágrimas perfectamente calculadas, era la misma que me miraba con desprecio la noche en que me echaron a la calle con una mochila y 200 euros en el bolsillo. Daniela, mi hermana, la estrella de la familia, la promesa de continuidad para el linaje de abogados que tanto idolatraba mi padre, la que me miraba por encima del hombro incluso cuando las cosas ya se habían invertido. Ahora intentaba usar su caída para arrastrarme con ella. El video tenía más de 3 millones de visualizaciones. Los titulares lo reproducían sin descanso. Copoderosa humilla a su hermana por venganza. Una historia de rivalidad entre hermanas que divide opiniones en redes. Era todo lo que necesitaban para alimentar el morbo. Esto está planeado, dije caminando por la oficina sin poder quedarme quieta. No fue una simple entrevista, esto lleva semanas gestándose. Sara asintió. Tienen un equipo de relaciones públicas detrás. Están usando las viejas fotos de tu infancia y ese abogado Miguel Salvatierra lo contrató. Ella tiene fama de manipular narrativas hasta hacerlas parecer verdades absolutas. Me detuve en seco. Conozco a ese tipo. ¿De dónde? Fue compañero de mi padre en la facultad. Era más joven, pero siempre estuvo a la sombra. Mi padre lo despreciaba por demasiado ambicioso y poco ético. Parece que encontró la aliada perfecta. Apreté los puños. Podía sentir cómo se me cerraba el pecho, esa sensación viscosa de impotencia, mezclada con rabia, pero no iba a quebrarme. No ahora. Convoca una reunión de crisis con comunicación ilegal y quiero que investiguemos cada paso que dio Daniela en la empresa desde el primer día. Contratos, correos, grabaciones, todos. Si vamos a esta guerra no va a ser con los ojos vendados. Sara se retiró y yo fui al archivo digital. Había algo que nunca olvidé: el día en que Daniela fue contratada. Meses después de que el despacho de mi padre se quedara sin fondos para pagar el alquiler, yo había dado la orden de contratarlos a todos como una forma silenciosa de mostrarles que el poder ahora estaba de este lado, pero también me aseguré de dejar una cláusula específica en sus contratos, una que exigía confidencialidad absoluta sobre cualquier relación de parentesco con directivos y que anulaba beneficios si se revelaba. Y Daniela había firmado. Guardé el archivo. Esa misma noche salí sola. Me bajé del coche varias calles antes del apartamento de Víctor. No le había avisado. Solo aparecí. Él abrió la puerta en pijama, confundido. ¿Qué pasa? Necesito que publiques toda mi historia con pruebas y necesito que lo hagas. ¿Ya estás segura? Asentí. Quiero que el mundo sepa quién soy, quién fui y quién me hizo serlo, con nombres, con fechas, con cada lágrima y cada decisión. Víctor me hizo pasar. Su apartamento era pequeño, lleno de libros y tazas de café olvidadas. Nos sentamos. Empezó a grabar. Le hablé durante 3 horas. Desde mi infancia hasta el fraude de mi padre, desde las cartas escondidas de mi abuela hasta la traición de Daniela. Cada palabra salía de mí con una mezcla de furia y liberación, como si por
Primera vez me sacara el peso de los hombros. Cuando terminamos él se quedó en silencio. Es la historia más poderosa que he escuchado, dijo casi susurrando, pero te va a costar. Ya me costó ahora. Quiero que valga la pena. 2 días después, el artículo salió publicado en El Independiente con pruebas, con documentos, con grabaciones. El título era simple: la hija inútil que construyó un imperio. La verdad de Elena Paredes explotó la opinión pública, se dividió, pero por primera vez tenía mi voz. No filtrada, no manipulada. Mi historia tal como fue. Daniela respondió con más videos, más lágrimas, más declaraciones sobre dolor familiar, pero ya no colaban igual. El artículo de Víctor estaba documentado hasta el último detalle. Esa misma semana recibí una carta de un despacho de abogados, no de Salvatierra, uno diferente en el remitente, el nombre que menos esperaba. Mamá, la abrí con manos temblorosas. No quiero verte, pero necesito hablarte. Hay cosas que no sabes, cosas que tu padre y yo escondimos. Ven sola a la casa de Ávila el sábado. Isabel, me quedé helada, no por miedo, sino porque la casa de Ávila era donde mi abuela Carmen vivió sus últimos años, un lugar al que nunca me habían dejado ir y ahora me estaban llamando allí. El camino hacia Ávila fue silencioso, podía oír el sonido del motor y sin embargo sentía que me movía en otro plano, uno suspendido entre el pasado y lo que estaba a punto de descubrir. No había estado allí desde niña y nunca me dejaron volver. Cada vez que preguntaba por la casa de la abuela Carmen, mi madre cambiaba de tema, decía que era un lugar lleno de memorias equivocadas. Ahora me preguntaba si esas memorias equivocadas no eran en realidad verdades demasiado incómodas. Llegué justo antes del atardecer. El paisaje se teñía de ocre y sombras largas. La casa, una construcción antigua de piedra con contraventanas verdes, seguía en pie aunque el tiempo la había empolvado. Había algo sagrado en esa estructura, algo que parecía contener secretos esperando ser liberados. Mi madre me esperaba en el porche envuelta en un abrigo grueso. No parecía la mujer altiva que recordaba, aquella que controlaba los almuerzos familiares como si fueran juicios en miniatura. Se la veía más pequeña, más frágil, pero aún así conservaba ese aire de quien está acostumbrada a imponer su voluntad. Gracias por venir, dijo simplemente. No respondí. Pasé junto a ella y entré en la casa. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como si se negara a olvidar. El aire olía a polvo antiguo, pero también a lavanda. Reconocí ese olor. Mi abuela siempre perfumaba sus cartas con esencia de lavanda. ¿Por qué me llamaste? Mi madre tardó en responder. Caminó hasta una cómoda, sacó una caja de madera y la dejó sobre la mesa. Me miró. Sus ojos no tenían lágrimas, pero estaban llenos de un peso antiguo. Porque mentimos y porque ya no puedo sostener esa mentira. Me acerqué lentamente, abrí la caja. Más cartas, más documentos, pero esta vez había algo más: una cinta de casete vieja, polvorienta. ¿Qué es esto? Tu abuela la grabó antes de morir, me la entregó y me pidió que la escuchara contigo. Nunca lo hice, no tenía el valor. ¿Por qué? Mi madre se sentó por primera vez bajo la mirada. Porque me daba miedo lo que diría. Porque Carmen siempre fue una amenaza para lo que yo quería construir. Tu padre y yo queríamos una familia perfecta y ella siempre nos recordaba que lo perfecto era una mentira. Metí la cinta en un viejo reproductor que todavía funcionaba. La voz de mi abuela llenó el aire. Elena, si estás oyendo esto es porque el silencio finalmente fue roto. Quiero que sepas que luché por ti incluso cuando tu madre no lo hizo. Quise dejarte algo, no solo dinero, sino verdad. La familia Paredes lleva generaciones repitiendo un ciclo de poder disfrazado de tradición. Tu madre quiso seguirlo, yo no, y tú serás quien lo rompa de una vez por todas. La grabación continuó. Detalles, confesiones. Mi abuela había
Intentado emanciparse de su marido, mi abuelo, un hombre violento y controlador, pero fue silenciada. Ella dejó tierras y ahorros a su hija menor Clara, y a mí no porque me prefiriera, sino porque sabía que sería la única que no vendería sus valores por aceptación. Cuando la grabación terminó, el silencio fue como una sentencia. Mi madre me miró, su rostro era otro, no había altivez, no había máscara. Te fallé, pero no te odio por lo que hiciste con papá y Daniela. Ellos nunca entendieron y yo no quise entender, y ahora sí, ahora solo quiero dormir en paz. ¿Quieres perdón? No solo verdad. Salí de la casa sin decir más, llevaba la caja conmigo, pero dejé atrás algo más, la expectativa de alguna vez tener una madre como la que siempre imaginé. De camino a Madrid el móvil no paraba de vibrar. Sara me había llamado 3 veces, le devolví la llamada. Sara: Elena, tienes que ver esto ahora. ¿Qué pasa? Es Víctor. Publicaron un video, alguien lo grabó saliendo de tu apartamento, dicen que es tu amante que filtró documentos confidenciales. ¿Qué están tratando de desacreditarlo? Lo están atacando en redes. Salvatierra ya está moviendo piezas legales y están usando imágenes manipuladas de tu sistema de IA. Dicen que tienes acceso a datos privados de empleados. Cerré los ojos, sentí como el mundo volvía a sacudirse. Envía un equipo de protección para él ahora que no esté solo. Que no. Y tú, yo voy a responder. Miré el horizonte de Madrid, aproximándose desde la autopista. Las luces de la ciudad ya titilaban. Sabía que estaba entrando en el fuego, pero esta vez no iba a quemarme, iba a incendiar lo que tuviera que arder. Madrid no dormía, o quizás era solo yo. Desde la ventanilla del coche vi cómo las luces de la ciudad se mezclaban con mis pensamientos, cada una un reflejo de las decisiones que había tomado y de las que aún me esperaban. Lo de Víctor no era solo un ataque personal, era una declaración de guerra. Subí mi ático directo sin saludar a nadie. Sara me esperaba con el rostro tenso y un portátil abierto en la mesa. Videos, capturas, comentarios, titulares. La CEO misteriosa en escándalo romántico y espionaje corporativo. Elena Paredes, genio de la tecnología o amenaza empresarial. Un video mostraba a Víctor saliendo de mi apartamento con una carpeta bajo el brazo. Otra imagen claramente editada lo mostraba en la sede de Nova. Nunca había estado allí, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que se insinuaba, que le filtré información, que compartí secretos. ¿Cómo obtuvieron las imágenes? Cámaras de la calle y alguien del edificio. Hay una filtración interna. ¿Quién? Sara bajó la mirada. Creemos que fue Daniela. Tiene un amigo en el departamento de Tile. Debíamos una auditoría. Hace meses sentí el corazón en la garganta, no de tristeza, de furia, una furia antigua que venía desde los pasillos fríos de la infancia, desde cada palabra que me hizo sentir menos. Ahora Daniela no solo estaba manipulando su propia historia, me estaba poniendo en peligro. Envía un comunicado a prensa breve, firme. Di que nunca hubo ninguna filtración, que el señor Víctor Alcázar es periodista y su acceso fue puramente profesional, y que Nova se reserva acciones legales contra la difamación. Sara asintió y se retiró. Me encerré en la oficina, encendí la pantalla del sistema interno. La IA que estábamos desarrollando no solo era un avance legal, tenía módulos de auditoría de contratos, comportamiento de usuarios y redes de acceso. Yo no la había creado solo para venderla, la había creado porque sabía que algún día tendría que protegerme. Activé el módulo privado de rastreo. Un algoritmo analizó semanas de actividad interna en el servidor de Nova, cruces de correos, accesos sospechosos, comunicaciones externas, y ahí estaba un archivo transferido desde el departamento de contratos, un documento encriptado desde el ordenador de Daniela, enviado a una dirección vinculada a la oficina de Salvatierra. Clavé las uñas en la palma de la mano. Podía
Denunciarla formalmente, llevarla a juicio, arruinarla, pero no tenía otra idea. Llamé a Víctor. Me respondió de inmediato. ¿Estás bien?, me preguntó con una voz firme pero cansada. Yo sí, tú no me están destrozando, han revivido artículos míos de hace años, me acusan de sensacionalista, de inventar fuentes, hasta mi medio está pensando en congelarme. Lo sé, lo voy a arreglar. Como con tu ayuda. Al día siguiente envié una convocatoria especial a todos los empleados de Nova. Una reunión privada, sin prensa, solo personal interno. Quería hablarles directamente, sin filtros, sin titulares. Quería mostrarles la verdad desde dentro. El auditorio estaba lleno otra vez, pero esta vez no era por una presentación tecnológica, era por mí. Subí al escenario sin notas, sin discurso preparado. Hace 10 años muchos me llamaron inútil, hoy me llaman, pero entre esos dos momentos hay más que código y trabajo duro. Hay heridas, hay traiciones y también hay decisiones difíciles. En la pantalla proyecté una cronología de eventos, desde la contratación de mi familia hasta los movimientos de dinero de mi padre, las negligencias de Daniela y finalmente la manipulación mediática de los últimos días. Mostré las pruebas con respeto, con firmeza. No estoy aquí para destruir a nadie, estoy aquí para proteger lo que todos construimos. Nova no es una empresa, es una historia de resistencia. Los empleados se pusieron de pie, no aplaudieron, no al principio, solo me miraron y luego uno a uno empezaron a aplaudir fuerte, como si acabaran de entender algo que siempre estuvo delante de ellos. Más tarde, en privado, entregué a Daniela una carpeta con todas las pruebas que tenía. Ella no dijo nada, solo la hojeó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz débil. Nada, aún voy a darte una oportunidad, una sola. Puedes irte ahora sin escándalo, sin vergüenza pública, pero si das otro paso hacia mí o hacia Nova, no quedará nada de ti que pueda rehabilitarse. Ella tragó saliva. No puedes ser tan cruel. No soy cruel. Solo aprendí a no tener piedad con quien me quiere ver destruida. Salió sin mirar atrás. Víctor me esperaba en el pasillo. ¿Estás segura de que no prefieres exponerla? No quiero una hermana derrotada, quiero una mujer que entienda lo que significa perderlo todo. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Lo miré. Ahora voy a terminar lo que empecé, pero esa noche recibí una llamada desde la notaría de mi abuela Clara. Había dejado nuevos documentos, una propiedad secreta, una finca en Girona y un testamento actualizado. Señorita Paredes, hay algo que debe ver. Su abuela le dejó algo más que tierras. Que un nombre, uno que si lo confirma podría cambiar la historia de su familia. El nombre que me dieron en la notaría de Girona no era el que esperaba, no era de una empresa ni de un antiguo socio, era un apellido, uno que resonó como un eco sordo en mi pecho. Sáenz de Urrutia. Me quedé en silencio cuando lo escuché. No lo conocía, al menos eso creía, pero algo en mí reaccionó. Era como una melodía vieja que no sabes cuándo escuchaste, pero que se te queda en la piel. ¿Quién es?, pregunté al notario. Según este documento firmado por su abuela Carmen Sáenz de Urrutia, ese apellido pertenece a una rama familiar que fue borrada del registro civil. Hay pruebas, cartas, fotografías, todo en la finca de Girona. Me entregaron un sobre grueso, no lo abrí en el momento, me limité a guardarlo. No era el lugar. Horas después me encontraba conduciendo hacia la finca de G. Madrid. Detrás, como se deja un campo de batalla tras la retirada. Necesitaba silencio, necesitaba respuestas y sobre todo necesitaba saber quién era realmente. La finca estaba en una colina rodeada de cipreses y viñedos salvajes. Nada espectacular, pero había belleza en su abandono. Era clara la mano de mi abuela en cada detalle, las piedras talladas, los marcos de madera con inscripciones, los ventanales abiertos para que la luz entrara sin pedir permiso. Adentro las habitaciones estaban vacías pero limpias, como si alguien las hubiera preparado para mi llegada. En una sala lateral
Encontré lo que buscaba: cajas, carpetas, fotos en blanco y negro, una mujer joven idéntica a mí con el cabello recogido y la mirada determinada. Era Carmen, pero al fondo de la imagen un hombre con gesto adusto, otro apellido escrito en la parte trasera: Julián Sanz de Urrutia, Bilbao, 1963, millas bisabuelo. Leí las cartas: una historia de amor prohibido. Carmen se había enamorado de un hombre que su familia consideraba inferior, un pequeño empresario de provincias que hablaba de progreso y ruptura con él. Apellido. Fue desheredada, expulsada y obligada a tomar el apellido del marido oficial Paredes, un jurista frío que nunca la amó. El apellido Sáenz de Urrutia fue ocultado, pero Carmen nunca lo olvidó. Dejó instrucciones para restaurarlo legalmente solo si una descendiente suya algún día llegaba a hacer justicia en su propio nombre, y yo lo había hecho. Me quedé sentada en el suelo de la finca durante horas con las fotos en el regazo, tratando de entender qué significaba todo aquello. No era solo un apellido, era una identidad enterrada, una promesa rota, un linaje de mujeres que no pudieron contar su historia hasta ahora. Mi teléfono sonó. Era Clara. ¿Lo encontraste? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu madre me lo prohibió, me amenazó con quitarme todo si hablaba, pero Carmen siempre supo que tú ibas a romper ese muro, por eso te dejó esta finca para que aquí comenzaras de nuevo. Comenzar que una familia distinta, un legado que no se base en el control, en la apariencia, sino en la verdad. Volví a Madrid al día siguiente. Antes de llegar pasé por el registro civil, solicité el procedimiento para restaurar legalmente el apellido, no para borrar el de Paredes, sino para reclamar lo que me quitaron. Sense de Urrutia. Sara me esperaba en la oficina con una sonrisa extraña. ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿Tienes visita? Está en la sala de reuniones, dice que es urgente. Entré. Daniela estaba allí, pero no como la última vez. Ya no tenía maquillaje perfecto ni la postura altiva de quien espera favores. Estaba rota, o al menos por fin real. Quiero hablar, dijo. Habla. Retiré la demanda y despedí a Salvatierra. Y necesito ayuda, ayuda después de todo lo que hiciste, no por mí. Tragó saliva. Por mamá la han diagnosticado cáncer avanzado. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Estás mintiendo? No está en el hospital. Rupert me llamó esta mañana, pidió verte, no a mí, a ti. Sentí como todo lo que había construido temblaba bajo mis pies. ¿Qué quiere? Dijo que necesitaba confesarte algo sobre ti y sobre la empresa. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino porque algo dentro de mí ya lo sabía. El pasado aún no había terminado de hablar. Fui al hospital sin pensarlo demasiado. No llevé a nadie, ni guardaespaldas, ni asistentes, ni Sara, solo yo, porque en el fondo lo que me empujaba no era la necesidad de proteger mi reputación. Era algo más visceral, algo que ni siquiera quería nombrar: necesidad de cerrar el círculo. El hospital. Rupert estaba tranquilo esa tarde. Caminé por los pasillos en silencio, con los pasos amortiguados por la cera brillante del suelo. Nadie me reconocía. Era una visitante más, como siempre. Había sido para ella la habitación 416. Tenía la puerta entreabierta. Toqué 2 veces antes de entrar. Allí estaba mi madre sentada en la cama con una bata blanca y una manta sobre las piernas, el rostro pálido, los ojos hundidos, pero aún con la elegancia contenida de quien vivió décadas intentando parecer invulnerable. ¿Has venido?, susurró como si le sorprendiera. No por ti, por mí, asintió. Levemente me señaló una silla junto a la cama. Me senté durante 1 minuto. No hablamos, solo respiramos el mismo aire, un aire pesado. Daniela me lo contó todo, dijo. Finalmente lo que hiciste, lo que lograste, todo lo que ocultaste. Supongo que esperas que te diga que estoy orgullosa. No, ya no espero nada. Ella se rió, una risa seca, sin alegría. Eso lo heredaste de mí, esa frialdad cuando te
Rompen la miré y por primera vez no vi a la mujer que me hizo sentir pequeña, vi a una persona vieja. Frágil humana. ¿Qué es lo que tenías que decirme? Mi madre suspiró, levantó la mano con dificultad y sacó de la mesa. De noche una carpeta delgada me la ofreció, la abrí, lo que vi me heló la sangre, eran documentos de constitución de empresa, pero no de Nova Tecnologías, eran papeles antiguos de hace más de 12 años a nombre de Carmen Sáenz de Urrutia, la abuela. Ella inició el proyecto original, murmuró mi madre. La idea era suya, una red de información legal basada en inteligencia artificial. Estaba obsesionada con el acceso libre a la justicia, pero nunca logró financiación. Tu padre la saboteó, dijo que era una idea de viejas locas y tú. Yo me reí con él, me apoyé en el respaldo de la silla. Los documentos detallaban los planos conceptuales, diagramas de flujo, hasta una patente preliminar que nunca llegó a presentarse. Era el esqueleto de lo que años más tarde sería Nova. Entonces toda mi idea fue tuya. Pero ella plantó la semilla y tú la regaste, la hiciste crecer. No lo veas como plagio. Carmen siempre supo que tú eras la única que lo entendería. Me llevé la mano al pecho, era demasiado. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque me estoy muriendo y porque nunca te perdoné por ser tan parecida a ella ni tan distinta a mí. Me levanté, gracias por decírmelo, pero no cambia lo que hiciste. No, pero quizás cambie lo que harás tú ahora. La miré por última vez, no con odio, con lástima, con compasión. Adiós mamá. No la volví a ver con vida, murió 3 días después. No lloré en el entierro, apenas hablé. Solo puse en la tumba una pequeña figura de lavanda seca igual a la que Carmen ponía en sus cartas. Esa misma noche reuní el equipo directivo de Nova. Vamos a lanzar una fundación en nombre de Carmen Sáenz de Urrutia. Será un fondo para innovación legal con perspectiva social. Ayudará a mujeres emprendedoras que no tienen respaldo, a jóvenes expulsadas, a inútiles que solo necesitan una oportunidad. Uno de los ejecutivos me preguntó, ¿y el apellido Paredes queda donde pertenece? En el pasado, cuando me quedé sola en la oficina, encendí el ordenador. El sistema de guía estaba listo, era funcional, poderoso, podía cambiar la forma en que se accedía a la justicia en España, pero antes de activarlo hice algo más. Abrí un video, uno que habíamos editado con Víctor, una carta audiovisual, mi historia, pero contada con todas las piezas, desde Carmen hasta la empresa, desde la expulsión hasta el renacimiento, y al final una frase: no se trata de venganza, se trata de memoria y de justicia. El video se publicó al día siguiente, se volvió viral, pero esta vez no hubo escándalo. Hubo respeto, hubo lágrimas, hubo verdades que por fin encontraron luz, y justo cuando pensé que todo se calmaba, Sara entró a mi despacho con una cara que no veía desde hacía tiempo. ¿Qué pasa? Hay una persona esperando abajo, dice que te conoció hace muchos años, que le diste tu primer código para probar que nunca te olvidó. Fruncí el ceño. Nombre: Sara Dudo. Mario del Castillo. Mario, mi primer jefe, mi primer mentor, mi primera decepción. Estaba de vuelta. Mario del Castillo. Hacía más de una década que no oía ese nombre. Él fue el fundador de la primera startup donde trabajé. Me dio la oportunidad cuando nadie lo hacía, pero también fue quien me traicionó. Abandonó el proyecto cuando las cosas se complicaron y vendió su parte en silencio. Cuando la empresa empezaba a mostrar signos de vida, lo encontré en la recepción. Envejecido, más bajo de lo que recordaba, vestía sencillo, no había arrogancia en sus ojos, solo algo más complejo. Culpa. Hola Elena, dijo, como si estuviéramos retomando una conversación interrumpida. ¿Qué haces aquí? He seguido tu historia toda, lo vi todo y necesitaba verte en persona, pedirte perdón. Le señalé la sala de reuniones. Nos sentamos sin tocar el café. ¿Qué quieres exactamente? Quiero cerrar algo. Cuando me fui no fue porque no creyera en ti, fue porque
Me moría de miedo, la presión, los inversores, las deudas, no estaba hecho para eso, pero tú sí no. Dije nada, vi lo que hiciste con Nova, lo que hiciste con tu nombre, con tu historia, me hizo pensar que quizá yo podría hacer algo decente antes de irme de este mundo. Me entregó una carpeta, una pequeña compañía, tecnologías verdes, sin inversores, aún apenas una idea, quiero donarla a la Fundación Carmen en memoria de alguien que creyó en mí incluso cuando yo no supe corresponder. Tomé la carpeta, no prometí nada, pero lo acompañé hasta la puerta. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti, Elena?, preguntó al irse. ¿Qué? Que no hayas dejado que la furia te comiera por dentro. Eres mejor que todos nosotros. Cuando se fue, me senté, respiré y pensé en cada uno de ellos. Daniela dejó Madrid, tomó un trabajo en Zaragoza en un pequeño bufete que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Nadie la reconoció al principio, pero yo supe que en el fondo por fin entendió algo. No basta con tener apellido y estudios si no se tiene empatía. Me escribió una carta meses después, no pedía perdón, solo decía, ahora sé lo que sé. Siente luchar por algo que nadie más ve. Gracias por no destruirme. Eso fue lo que me salvó mi padre. Ricardo, tras su renuncia forzada, se retiró a un pueblo en León, vendió el coche, la casa, vive modestamente. A veces da charlas sobre ética legal, irónico, pero sé que no es por redención, es por necesidad. Nunca volvió a contactarme y yo no lo busqué. Algunas heridas se cierran, otras solo se abandonan. Mi madre Isabel murió en paz, al menos eso me dijeron en el hospital. Su última voluntad fue ser enterrada junto a mi abuela Carmen. Lo permití, no por ella, por mí. Sara, mi mano derecha, mi amiga, mi refugio silencioso, hoy es directora operativa de Nova. Yo le cedí parte de la empresa, porque si hay alguien que merece construir algo con su nombre es ella. Cuando me preguntó si estaba segura, le dije, yo construí esto para demostrar que podía. Ahora quiero que viva sin tener que demostrarle nada a nadie. Víctor publicó su libro, se llama La inútil crónica de una mujer que rompió su nombre. Fue un éxito, pero lo que me conmovió no fue el libro sino la dedicatoria a Elena, que no necesitó fuego para quemarlo todo solo. ¿Verdad? Seguimos viéndonos sin promesas, sin etiquetas, nos encontramos donde no hay sombra del pasado, solo luz presente, y eso para mí es suficiente. Restauré el apellido, pero no para colgarlo en una pared, lo hice para que ninguna niña más lo pierda por ser demasiado brillante, demasiado libre, demasiado ella. Nova sigue creciendo, pero ya no es mi única casa. En la finca de Girona construí un centro, un refugio para jóvenes creadoras donde puedan soñar en paz sin miedo a ser expulsadas de sus propios mundos. Hoy cuando alguien me llama la inútil sonrío porque ya no es una ofensa, es un recordatorio, un faro, un símbolo de lo que nadie pudo destruir. Me asomo a la ventana, el viento huele a tierra, a mañana nueva, y por primera vez siento que todo, absolutamente todo, ha valido la pena.